Hola, mi nombre es Juan Cristóbal Brindis González. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Universidad UNITEN, Centro Universitario Tecnológico de Enfermería. Mi profesora es la licenciada en Enfermería Claudia Villatoro Vidal. Materia terapia intensiva, tema sedación en paciente crítico. Soy de sexto semestre. Introducción a la sedación. La sedación del paciente crítico ha pasado a ser un importante aspecto de su tratamiento, dada nuestra creciente capacidad de mantener pacientes durante largos periodos de tiempo, bajo complejos sistemas de soporte vital que normalmente son incómodos, dolorosos y que pueden requerir la inmovilización del paciente. Se debe descartar cualquier causa orgánica o que amenace la vida del paciente antes de proceder a tratar con fármacos sedantes. Por ejemplo, antes de sedar a un paciente para que no luche con respirador, habría que descartar sus causas evitables de la misma, como un tapón de moco en el tubo endotraqueal, que provoque la lucha del paciente por el aumento de las resistencias y el desarrollo del neumotórax y con ella la migración del tubo, etc. El objetivo de la sedoanalgesia en el paciente crítico debe ser asegurar el óptimo nivel de comodidad y reducir la respuesta al estrés y facilitar la adaptación a la ventilación mecánica, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como los cuidados de enfermería. Las necesidades de sedación no son las mismas para todos los pacientes ni para el mismo paciente a lo largo del día ni durante la evolución de la UCI. Por lo general y por lo consiguiente, esto debe ser individual. El tratamiento en función de los requerimientos de la analgesia y sedación que precise el paciente en cada momento. El objetivo es poner primero un analgésico para calmar el dolor, después darle una mínima sedación, así tener unos cuidados centrados en el paciente y poder explicar a la familia lo que se le va a hacer al paciente. Y así tendremos un paciente confortable, calmo, cooperador, para tratar su dolor, ansiedad, su delirio y su inmovilización. Los pacientes críticamente enfermos, especialmente, son aquellos que reciben ventilación mecánica. A menudo tienen dolor, ansiedad, disnea y otras formas de estrés. La sedación en paciente crítico dice que los principios básicos de atención de la UCI son proporcionar comodidad para mejorar la tolerancia del medio ambiente de la UCI y para proporcionar alivio de la angustia. Esto a menudo se logra a través de identificar y corregir factores predisponentes y precipitantes, aplicando medidas no farmacológicas para aumentar la comodidad y la administración de medicamentos sedantes y analgésicos. Los pacientes informan de que el mayor estrés con los que se tropiezan incluyen dolor, privación del sueño y la presencia del tubo de la nariz y la boca, factores que son extremadamente comunes en la UCI. En consecuencia, no es de extrañarse que la mayoría de los enfermos ingresados en la UCI requieran de sedantes y analgésicos intravenosos. Como vemos ahí, la niña que cae durmiendo cómodamente en su cama, y luego el señor que se está tomando analgésicos porque tiene muchos dolores. Todo eso va representando lo que un paciente en terapia intensiva requiere, ¿no? Y la niña que se le cierran y se le abren sus ojitos es su resistencia al sueño, y eso significa que tiene estrés y no puede conciliar el sueño. Y la tubería que tiene el paciente aquí conectada es lo que le sería incómodo para ello. Por el contrario, la sedación excesiva puede causar depresión respiratoria e hipotensión, y ha sido así tanto que la inadecuada o excesiva sedación puede tener efectos deleterios sobre los resultados de los pacientes. El dolor o la ansiedad no suficientes son tratados y puede resultar en las fisiologías adversas asociadas con la morbilidad, y puede aumentar los eventos adversos como la autoextubación. Esto es importante reconocer que en esas condiciones subyacentes, incluido el delirio y recuerdos alucinatorios, así como las intervenciones terapéuticas, pueden influir en la probabilidad de efectos adversos psicológicos a largo plazo. Así como vemos ahí, el túnel, que parece un túnel de tiempo, eso quiere decir que el paciente pierde el tiempo de sentido de donde está viviendo. Y las alucinaciones que acontece a él en el momento que está en el sueño profundo de sedación. Claro está que finalmente la sobresedación tiene como consecuencia, ¿sí?, la falta de respiración, y eso llevaría a la duración de la ventilación mecánica y la estadía en UCI y hospitalaria.
y eso le llevaría al paciente un costo extra por los días que más tarda hospitalizado. Sedación del paciente. Dicen que hay dos estrategias que se han propuesto para manejar las pseudoanalgesias en UCI. Una de ellas es que se propone un protocolo de sedación dirigido por enfermeros y la otra es una estrategia de la interrupción diaria de la sedación. El intento de ambas estrategias es individualizar el manejo de la sedación y minimizar la sobresedación y sus complicaciones, previniendo la acumulación de analgésicos y sedantes. Ambas estrategias observaron reducciones significativas en la duración de la ventilación mecánica y la estadía en la UCI. La interrupción diaria tiene otras ventajas, incluyendo menos trastornos psicológicos al alta y menor tasa de complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica, como neumonía asociada a la ventilación mecánica y el tromboembolismo venoso. Existe una escala y se recomienda la evaluación objetiva de la presencia y cuantificación de la pseudoanalgesia en todo paciente crítico mediante una escala de medición validada. Debe hacerse de forma sistemática y por el personal entrenado en su aplicación. La escala de sedación de Ramsay fue validada hace más de 30 años, específicamente para valorar el nivel de sedación. Y también se debe valorar la presencia del dolor. Si el paciente está despierto, se utiliza escalas gráficas, la cual tiene una línea de no dolor en una punta y de dolor máximo en la otra. Y de ahí va aumentando si no tiene dolor, bajo dolor, medio dolor, alto dolor y dolor incontrolable. Se debe promover el sueño en la UCI, para lo que se tomarán todas las medidas necesarias, en especial las medidas no farmacológicas. El sueño es importante para la recuperación de los pacientes. Medidas objetivas y subjetivas de la calidad del sueño en la UCI muestran importantes alteraciones. Esta privación es un estrés adicional que puede acarrear consecuencias adversas como el compromiso del sistema inmune, humoral y celular, el incremento del consumo de oxígeno y la producción de CO2 y la alteración de la termorregulación. El ruido en la UCI proporciona un ambiente hostil para el paciente, con la consecuente alteración del sueño y la aparición de la ansiedad. El ruido en la UCI es producido por alarmas de los ventiladores mecánicos, teléfonos y conversaciones del personal. Los niveles por encima de los 80 decibeles deben ser evitados y los niveles por debajo de 35 decibeles favorecen el sueño. Una medida complementaria puede ser el uso de tapones auriculares para disminuir la percepción del ruido por el paciente. Así como vemos ahí el conejito que tiene estrés de sueño y no puede conciliarlo por el ruido que pueda haber dentro de la sala. Igual que el gatito que está muy nervioso, muy alterado, eso le pasa a los pacientes cuando hay mucho ruido. Y en el foquito nos quiere dar a entender que tenemos que ir bajando la intensidad de la luz conforme, si es de día, se va oscureciendo hasta que se hace de noche, para que el paciente no pierda el sentido del tiempo. Y darle masaje para que sus articulaciones no se entorpezcan y le cause también un dolor adicional a su malestar. Y la musicoterapia, así como la muchacha que se ve ahí con audífonos, le tienen una música clásica para que ella pueda tener un descanso placentero y no escuche el ruido alterno a ella. También tenemos lo que es la terapia farmacológicas. La terapia farmacológicas, estamos hablando que son los sedantes y los analgésicos. Entre los sedantes encontramos el midazolam, el lorazepam, el propofol, el tiopental sódico, que este último quedó restringido a pacientes con hipertensión endocraniana, refractaria o estratus de mal epiléptico. Y entre los analgésicos encontramos la morfina, el fentanilo y el remifentanilo, que de este último no se recomienda como potencial analgésico de elección frente a los opioides clásicos como la morfina y el fentanilo. En la analgesia prolongada de la ventilación mecánica se deben administrar sustancias sedantes cuando sea necesario y solo como coadyuvantes. Así como vemos ahí que puede ser administrado por medio de sueros, hay pacientes que toleran tomar pastillas y otros tipo de embolo directamente a la vena. En conclusión, saber manejar el estrés, del dolor y ansiedad es papel fundamental de todo intensivista. La selección de una adecuada sedación en patologías en estado crítico se refleja en la evolución del paciente.
En los pacientes que reciben ventilación mecánica, la interrupción diaria de los sedantes e infusiones de drogas disminuye la duración de la ventilación mecánica y la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Estrategia para poder mejorar el servicio de UCI. Mi estrategia sería, para mí, la unidad de cuidados intensivos es un lugar hermoso donde se regala vida, pero también es un lugar hostil donde los pacientes se enfrentan a una enfermedad terrible en condiciones ambientales muy adversas. Es necesario adaptar tanto el diseño como la organización de la UCI para mejorar la privacidad y el bienestar y la confortabilidad de pacientes y familias, cuidando especialmente sus demandas personales y emocionales. Entre otras, abrir las puertas de la UCI, liberando el horario de visitas y mejorando los cuidados dirigidos a la familia. Es una de las asignaturas pendientes que no debemos de retrasar más. Debemos dotar a las UCIs de modernos respiratorios y equipos de monitorización, pero también debemos de invertir en organización, diseño, bienestar ambiental y humanización. Necesitamos rediseñar en la práctica clínica para que la atención en la UCI sea más confortable y humana. No se debe aplazar más el cambio, ya que es una demanda social, profesional e ineludible. Como vemos ahí, la visita del familiar para la paciente, aunque esté inconsciente, con solo escucharlo hablar, para la paciente va a ser muy confortable saber que su familiar está ahí con ella, apoyándola. Y dotar a los hospitales con mejores aparatos eléctricos para, como ven, los ventiladores de mejor calidad y de mejor tecnología para también darle más confort a los pacientes. Y en las unidades de UCI, pues hacerles ventanas para que pueda entrar el sol y el paciente vea cuando es de día y cuando es de noche y no pierda la noción del tiempo. Ahí les dejo la bibliografía donde pueden encontrar más información acerca de esto en cualquier duda que tengan. De antemano, gracias y sigamos siendo el mejor enfermero que un hospital pueda tener. Gracias.